Hola taberneros, bienvenidos a un nuevo episodio de La Taberna Mediática. Aquí estamos como siempre listos y dispuestos para recibir a un nuevo invitado. Lo estás haciendo muy bien, no ya tú, que también por escucharnos y vernos cada vez que hacemos un podcast, sino nuestro invitado. Lo hizo muy bien formando parte del grupo Semen Up, luego hizo amistades un tanto peligrosas pero que le llevaron a triunfar y hoy ha venido a La Taberna Mediática Alberto Comesaña. La Taberna Mediática. La Taberna Mediática. Buenas. Hombre, Alberto, ¿qué tal? Hola. Oye, esto es la taberna mediática, ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Que he quedado aquí con Paco Has Albarracín. quedado con Paco, ¿verdad? Con Paco Albarracín. Sí, Quedado. y además hace ya mucho tiempo que va detrás Paco de ti. Culpa mía, mea culpa, pero oye, ponme una cerveza que vengo seco. Venga, vengo hoy- andando aquí por el paseo. Hoy una entrevista especial, no solo porque eres Alberto Comesaña, sino porque la amistad con Paco, a ver cómo sale el experimento. A ver, yo espero de portarme bien, no sé a ver cómo se porta conmigo, porque ya sabes que este Paco a veces las tiene. Muy bien. ¿Vamos para adentro? Vamos para adentro. Venga. Venga. Bueno, Mira, Paco, ¿a quién me he ¡Hombre, Alberto! Bueno, ¿qué tal, Muy Paquito? buena, ¿Cómo muy buena. estás? Bien. Viejos amigos, ¿no? Hombre, nos conocemos ya hace muchos años, que eso se lo Somos las contaremos. presentaciones. Hoy Eso- son las Hoy son las presentaciones. presentaciones, efectivamente. Hoy la presentación es para los demás, pero para ti, bueno, no sé si será una entrevista difícil para ti. ¿Alguien que de verdad conoce? Pues fíjate, como nos conocemos mucho tiempo, pero en plan amigos, hay muchas historias de su carrera profesional que no las conozco. Y me gustaría hoy conocerlas y, por supuesto, que todas las personas que nos escuchan y nos ven, pues puedan conocerlas también. ¿Es un hándicap tener a un amigo que te haga preguntas? Bueno, no puedo ser muy duro con él porque le debo mucho. Entonces, yo creo que esta entrevista, aparte que llevamos mucho tiempo para intentar cuadrarla por agenda, pero que si hay alguna persona que yo le debo aquí en la región de Murcia es a mi amigo Paco y hoy creo que bueno, saldrán a la luz muchas de las cosas que le debo. Perfecto. Bueno, pues Venga, Alfonso. empezamos. Venga, muy bien, muchísimas Vale, gracias. Toma asiento, Alberto. Sí, hombre. Y como digo, vamos a hacerlo cronológicamente. Yo Vale. quiero que todos los que nos escuchan y nos ven en este podcast de la Taberna Mediática puedan conocer más de tu vida. Entonces, quiero irme a los inicios. ¿Cómo comienza tu inclusión en el mundo de la música? Bueno, pues vamos por partes. Yo soy de Vigo, desde pequeñito. Nací en el año 61, soy generación baby boom total, o sea que no había mucha familia numerosa. Lo éramos, aunque no estamos reconocidos, de 3 hermanos. Y bueno, pues hasta los 17 años era un estudiante bueno, sacaba muy buenas notas. Pero Hombre, ingeniería agrónoma. Sí, pero eso fue más tarde. Pero que te digo que en Vigo que yo sacaba muy buenas notas, era estudiante de matrícula y tal, pero luego llegó COU y que cuando estaba en los jesuitas, luego me fui al instituto y ahí empecé a torcerme un poco, a hacerme un poquito más guerrero y a interesarme más por la calle porque yo no salía nada. Y me empecé a interesar, cuando ya estaba haciendo COU, me empecé a interesar por el mundo del teatro. Me gustaba cantar, pero como a cualquier chaval de la calle, que te gustan los discos, te gusta la música, pero nunca me imaginé que acabaría dedicándome a esto. Entonces, un buen día en COU descubrí un cartel en el tablón de anuncios que se estaba buscando gente para formar un grupo de teatro. Dije, pues bueno, me apunté y ahí empecé, bueno, el director de lo que era una especie de escuela, lo que estaba era captando gente porque tenía una obra de teatro donde necesitaba incorporar gente urgentemente. Entonces, de los 10 chavales que nos presentamos para hacer como una especie de obra escuela, se quedó conmigo el primer día y ya me dijo, tú ven para acá, y me metió inmediatamente, prácticamente sin estudiar nada de teatro, me metió ya en el grupo oficial. Y al fin de semana siguiente, como quien dice, ya estaba representando por pueblos de Galicia una obra que ya lleva... O sea, que fue un poco Sí. al tirón. A mí de siempre me gustó mucho bailar, me gustó mucho la música
y me gustaba cantar, pero ya te digo que jamás me hubiera imaginado que con el tiempo me hubiera dedicado a esto. Luego termino COU y me voy a estudiar a Lugo, la carrera de Ingeniería Técnica Agrícola. Y yo ya ahí ya lo hacía un poco por mis padres, ya sabes lo típico de los padres, que no quieren que sus hijos estudien una carrera porque ellos no estudiaron y tal y cual. Entonces, pues bueno, un poco por hacerle el juego a mi madre, le dije, bueno, pues estudiaré esto, que es de lo que menos me gusta, o sea, de lo que menos me disgusta de todas las carreras, era lo de la ingeniería agrícola, porque yo era como muy hippie, aspiraba a tener una granja autosuficiente en mitad de Galicia. Bueno, y ahí me fui a Lugo, que era también una ciudad que me gustaba no ir a Santiago, que era como la típica ciudad universitaria, donde ya estaba como todo muy... Y luego me parecía algo más interesante y más novedoso. Y ahí empecé la carrera, pero yo ya estaba con mi grupo de teatro. Enseguida encontré subvenciones para formar un grupo de teatro en la universidad, montamos un concurso de teatro donde yo era el director. O sea, iba a saco ya con eso, y la carrera fue un poco como, bueno, lo hacía, como sacaba muy buenas notas, el primer año prácticamente no estudié nada, porque era toda una repetición de COU, o sea, era como, el primero era igualar a todo el mundo. Entonces yo me dedicaba al teatro, a salir, al teatro a beber, al teatro... y ese año, pues eso ya lo tenía claro. Yo decía, bueno, yo terminaré la carrera, sí la termino, pero yo me quiero dedicar al teatro. De repente, paralelamente a esto, estamos hablando del año 78, 79, nace la explosión punk, la nueva ola, todo esto, lo que veníamos de los grupos dinosaurios, de Purple, Genesis, Yes, King Crimson, Pink Floyd, obras maestras, o sea, muy largas, se rompe todo eso y empieza el punk, canciones de 2 minutos y medio donde la gente no sabía cantar, no sabía tocar nada, pero se tiraba a un escenario y yo dije, esta es la mía, esta es la mía. Y ahí, como muchos otros, nos fuimos metiendo en esa corriente donde la música, pues ya se podía hacer música, porque con echarle imaginación, descaro y todo eso, aparecieron, también me ayudó mucho todo lo que fue la movida de Vigo, Siniestro Total, Golpes Bajos, Aerolíneas y Resentidos, y yo estaba muy pegado a ellos, aunque vivía en Lugo, pero las Navidades y los veranos sí me juntaba con Copini y todos estos, entonces también fue como una especie de aprendizaje de cómo se llevaba un poco el tema. Y ya en Lugo nació Semenab, en el año 83, 82. Empezamos a grabar maquetas, nos presentamos a algún concurso. Claro, la primera vez fue un desastre todo aquello. No tiene nada que ver ensayar a luego actuar en directo. Pero la gente que estaba conmigo en Lugo sí creían en mí. Me veían que había potencial como para decirte, oye, venga, vamos a seguir apoyándote, el bajista, el otro, el batería. Y bueno, se formó lo que es Semenab. Y ya en el año 84, que yo trabajaba en un pub pinchando discos allí en Lugo, pero por motivos entre profesionales y tal, me volví ya a Vigo a terminar el proyecto de fin de carrera y a la vez a seguir llevando Semenab a formar un grupo más profesional ya con músicos de Vigo. Me vas a perdonar que te corte. Sí. Porque ha cogido carrera y me va a decir, y mañana tengo 2 conciertos, me voy, que tengo prisa, porque me está contando todo ahí. Quiero hacer pausa porque hay cosas que yo desconozco y quiero saber. Vale. Lo del teatro, entendido. Lo del baile, creo que incluso llegaste a ganar algún concurso, me ha parecido ver en algún lado, por lo tanto también se te da bien. Pero esto de formar la banda y formamos Sevena, pero ¿cómo se hace eso? Tú llegas porque tú no tocas instrumentos. ¿A quién convences? ¿Cómo le dices, oye, vamos a crear un grupo? ¿Hay alguien que toque ponerse anuncios? Cuéntame cómo nace Semena. Pues lo que te decía, a mí me gustaba mucho bailar. Entonces yo me iba, entre lo que ya que era nuevo, me llamaba nuevo romántico, me vestía muy a lo Mecano, los Duran Duran, Spandau Ballet, y me iba a las discotecas a bailar. Llegaba allí a primera hora, y toda la gente se quedaba ya como mirándome, ¿no? O sea, yo en la pista como John Travolta, igual. Yo bailando en el medio de la pista, la gente mirándome, tal cual. Y un buen día, aparte, bueno, con lo lo que te contaba de Siniestro Total, la explosión de la nueva ola, el punk, de cómo escribía Siniestro, yo empecé a generar pues un estilo de canción que era el pornopop, que le llamábamos. Es como que sí. A las canciones normales les cambiamos 4 palabras, las prostituíamos, como quien dice, y eran versiones de otras canciones que las prostituíamos. Y yo había escrito una serie de canciones que la había puesto en una libreta. Y por otro lado, eso, los viernes por la tarde, los sábados por la tarde, salía a las discotecas a bailar, y un buen día una señora que tenía una agencia, una tienda de moda, de ropa femenina, quería hacer un desfile en una discoteca y dijo, oye, ¿por qué no vienes a bailar conmigo y haces un poco el numerito así de... como un poco el
el de Boney M, el Sí, negro de sí, Boney M. sí, sí, sí. De entre todas las mujeres, un tipo Sí. que bailaba por allí y hacía el numerito. Digo, pues venga, vale. Y entonces fue en esa fiesta de la presentación de la temporada de esa tienda de moda, donde me ve un grupo de músicos de Lugo, de que hay músicos profesionales, que a su vez estaban buscando gente con talento, gente con cantantes, o sea, frontlines, o sea, gente que pudiera llevar adelante un proyecto. Y fueron los primeros que me dijeron, oye, estamos buscando aquí un grupo, necesitamos a alguien, como tú dices, si yo no sé cantar, o sea, no he cantado en mi vida, tengo estas letras que he escrito aquí, son un poco fuertes y tal y cual, pero que... Y empezamos a trabajar. De ese primer proyecto no salió nada, se murió, en sí no teníamos, ni se llamaba Semenam, ni era como una especie, pero bueno, ya te metes en la rueda de los músicos, ya empiezas a conocer músicos, ya y un músico se interesó por lo que era el embrión de lo están haciendo muy bien, se la llevó a su casa, la preparó, yo tenía la melodía hecha, pero él la enmaquetó, le puso el bajo. ¿Todo eso en Lugo? El ¿Dónde Lugo, pasa todo el todo Lugo. eso? Todo ese, el embrión de Semenab es Lugo. Estamos hablando del año 83, 84. Eso fue y ahí ya empezamos a grabar maquetas profesionales, semiprofesionales, y una de ellas se la mandamos a Jesús Ordovás a Diario Pop. Que Jesús Ordovás se maqueta como, bueno, le llegó, no le dio mayor importancia y la desechó. Y ya fue cuando en el año 84 me volví a Vigo y claro, lo que habíamos hecho en Lugo, los músicos, pues mira, uno se fue con Los Resentidos, otro se fue a estudiar, era profesor de universidad o de instituto, se fue a dar clase, el otro se fue a Sevilla, era batería y se montó allí una banda en Sevilla, o sea, aquella banda se deshizo, y yo me vine a Vigo a terminar el proyecto de fin de carrera y a un poco seguir con la historia, y lo que encontré una banda, una orquesta, que querían dejar de ser orquesta y ser un grupo como de esto, de la nueva ola, como se llevaba entonces, que había algún grupo que se llamaba Club Naval, no sé si te acordarás de la época, que era una orquesta que se recicló en un grupo normal, y esto es lo mismo, se llamaban Lazos, y entonces yo llegué con el repertorio, con la imagen y ya con un nombre, Semenab. Entonces fue con los primeros que ya hicimos una maqueta profesional. ¿Ya te dejaste el tema del teatro? ¿Seguías compaginando las dos No, cosas? ya el tema del teatro ya lo dejé. Ya el tema del teatro pasó a ser que Semenab era mi escenario y era Sí, mi es teatro. tu forma de interpretar claro, y exactamente. Yo, de hecho, tú me has visto Sí, muchas veces, soy muy teatral en todo lo Hombre, que hago. de hecho, yo te iba a decir, luego tú te has adelantado, efectivamente, si eso que inicialmente era como casi como un hobby te sirvió luego en tu Claro. carrera y efectivamente te sirvió. Pero era porque yo sabía que a nivel vocal no tenía preparación, porque no había estudiado nunca, ni me sentía que podía ser un cantante, pero sin embargo sabía que a nivel interpretativo sí tenía cierta ventaja, o por lo menos que era parte fuerte mía. Y eso fue Semename en el 85, mandamos una primera maqueta a Madrid, ahí ya sí nos hizo caso, una segunda maqueta a Madrid, nos hizo caso Jesús Ordovás, me viajé a Madrid a intentar buscar compañía y apareció Mario Pacheco de Nuevos Medios. ¿Tú fuiste a Madrid? ¿Te plantaste en Madrid Me para...? fui como de un lunes a miércoles, 2 días concertando citas, que me las había concertado mi madre a todo esto, que trabajaba en la Telefónica, y se tiró varios días preparándome una agenda, Fíjate. y con la Sony, con EMI, con Warner, con Draw, con Nuevos Medios, o sea, me preparó una agenda buena. ¿Nunca te ha dado miedo entonces, Berto? Por lo que veo en tu vida, ¿no te ha dado miedo a cambiar? Voy a ver lo del teatro, me quiero apuntar a este rollo del pan, ahora me voy a Madrid. No, eso has tenido siempre, se puede decir, muy echado para adelante, ¿no? Sí, bueno, pero yo creo que el propio cuerpo, la propia vida te va empujando. O sea, tú te dejas llevar y, o sea, obviamente tienes que tomar la decisión de decir, oye, pues venga, me tiro para adelante. Pero el poder que te lleva el cuerpo a decirte, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, cuando tú crees en una idea, dices, vas a por ella, que luego sale, a veces no sale, porque no siempre salen. Pero yo lo tenía muy claro que era lo que quería hacer. Me quería dedicar O sea, sabía que lo de ingeniería agrícola había sido una farsa, un fake en mi vida, porque yo no me veía de agricultor ni de ganadero. Veía a los compañeros de la escuela y no tenían absolutamente nada que ver conmigo, porque eran hijos de gente de los pueblos, donde sabían que ellos iban a llegar a su casa con su título, iban a ejercer de una cosa, de la otra, pero yo decía, esto no va conmigo para nada. Y bueno, pues ya desde el principio, y tuve la gran suerte de que las cosas me salieron. Semenab, su primer single fue un hit a nivel nacional. Porque entonces este viaje a Madrid fue fructífero, por lo que veo. Sí, claro. Me vine con el contrato de Nuevos Medios bajo el brazo. Fíjate. Y ese viaje, a lo mejor yo creo que lo hice en febrero del 85, y en junio del 85
estaba saliendo ese disco, lo estabas haciendo muy bien, que era un mini LP, y a la vez ganábamos un concurso de televisión española del Tocata. Que Madre la- mía, era el número uno en Sí, televisión de ganamos música. que censuraron, lo están haciendo muy bien, que no se emitió. ¿Ah, sí? Se emitió otro, sí, porque en el jurado estaba Rafael Rever, estaba alguno más. Director de 40 principales. Sí, y allí me lo dijo, dice, me gusta mucho lo que haces, pero mientras te llames Semena, 40 principales no vas a sonar nunca. Fíjate, no ya ni por las letras de las canciones, por el propio Por el nombre del propio grupo. nombre, por el propio nombre, efectivamente. Entonces nos apoyó desde el principio mucho, muy fuerte, Diario Pop de Jesús Ordovás y también otro programa de Ferreras, no me acuerdo cómo se llama ahora el nombre, pero por las mañanas que tenía un matinal y también ahí nos ponía la canción a diario. Éramos sintonía del programa. Todos los días sonando en Radio 3 2 veces. Por la tarde, o sea, por la mañana y por la noche. Y nos hicieron el grupo estrella del año 85. Son ganadores de un concurso en televisión. En Galicia éramos Claro, dioses. imagina. Y a nivel nacional éramos el grupo de moda. A mí me llevaban en todas las fiestas chic de Madrid, de todo la Luna de Madrid, la revista. Bueno, estábamos en Andalucía, tocábamos muchísimo en Almería, que eran viajes eternos. Murcia hemos tocado muchísimo en esa época. En plena movida de los 80, En tú plena ahí movida en de los- Madrid, sí, sí. siendo de madre Sí, sí, mía. no, y seguimos viviendo en Vigo. O sea, yo no me fui como Semenab, no me fui a vivir nunca a Madrid. Entonces viajábamos y recorríamos toda España, Cataluña lo hacíamos, pero eran viajes eternos, nos duraban 3 o 4 días cada gala, que no ganábamos nada, porque se cobraba poco y los viajes eran tan largos y éramos muchos en el grupo, llegamos a ser 7, que aquello era entre el conductor, los músicos y el romano y Casi la que te furgoneta costaba dinero, hasta mira. arriba, 9 personas con todo el backlag y todas las maletas. Aquello era un horror. No sé cómo no nos matamos, porque las carreteras no eran como ahora, Claro. eran todo carreteras nacionales y muchos kilómetros. Estamos hablando de galas de 1000 kilómetros para ir y 1000 para volver en carretera nacional. O sea, una locura. Pero bueno, esa fue mi universidad en la música, Semena. Y la puesta en escena era igual que las letras, muy locas. Ahí hubo. Sí, muy salvaje. Sí, ¿no? Todo- Muy salvaje. Yo, obviamente me fui suavizando con el tiempo, pero al principio era muy salvaje, muy... Bueno, hay el mito también, que si yo me desnudaba en el escenario, ¿no? Pues fíjate que no lo había oído. Bueno, pues... Hay un mito ahí, ¿no? Bueno, sí, pero lo habré hecho, creo que lo hice 3 veces en mi vida, y lo corté radical un día, me acuerdo perfectamente, que era un grupo muy de chicas, pero no eran fans, no eran pero eran como chicas como las malas de la clase, ¿no? Y en una gala me acuerdo que estaban todas, Alberto, venga. Yo jugaba todo el rato a Claro. bajarme los pantalones, como muy obsceno. Y en una dice, venga, bájatelo todo, bájatelo todo. Y yo, pues, bueno, Oye, pues ya está. Lo vamos que estábamos diciendo, echado para adelante. a satisfacer al público. Y me lo bajo todo. Y las mismas que me decían, bájatelo todo, ¡guarro, cerdo! Y claro, ahí me di cuenta y dices Sí, que, claro. lo bonito estaba en la insinuación, en la Claro, provocación, fíjate, en no claro. enseñarlo todo. Y bueno, fue una enseñanza como otra, y Sí. a partir de ahí ya corté todo eso y bueno, seguíamos haciendo un número muy fuerte, pero no tan explícito. Y entonces llega el momento, no sé si dejas Semenap por el nacimiento de Amistades Peligrosas o una vez ya disuelto Semenap, nace el otro proyecto. ¿Cómo fue? A ver, Semenaba en el 89 saca su 5º disco, pero lo que te venía diciendo de Rafael Rever, y no solo era Rafael Rever, era Televisión Española, yo notaba que Semenaba había sido un arma de doble filo. Por un lado, nos abrió mucho el mercado y nos hizo muy populares y era como, ¡ah, qué gracioso Semenab! Pero por otro lado, llamaba a la censura. Claro. Había muchos ayuntamientos, emisoras de radio y televisiones que les sonaba a la Polla Records, a las Claro. Vulpes, a todo ese rollo como diciendo, no, yo esto no quiero problemas. Las Vulpes nos sentó muy mal, porque no sé si te acuerdas, en el año 85, un grupo vasco de chicas. Yo conozco a la Polla Records, sí, además me Sí. sabía todas las canciones, pero el otro grupo La es que no me Vulpes, suena de bueno, nada. la Vulpes, te lo hago un paréntesis, era un grupo de chicas vascas que salieron en un programa matinal, no era La Bola de Cristal, era algo parecido, salieron cantando una canción que se llamaba Me gusta ser una zorra. Y entonces era muy, muy fuerte la canción, entonces hubo muchísimas denuncias Ahora no hubiera sido fuerte, ahora hubiera sido normalita. bueno, pues imagínate. Pero que llamaron un montón de padres a la televisión española y claro, allí Claro. tembló todo. Entonces ya grupos como Semenab Ya no tenían cabida. no querían saber nada de ellos, aunque nosotros éramos bastante más suaves que eso. Y la cosa fue así que íbamos sacando discos y veía, en 40 no vamos a sonar nunca. Claro.
Televisión Española no nos va a poner nunca. Solo nos apoyaba la televisión de Galicia, para todo. Hacíamos especiales, hacíamos sintonías. Ella era presentador de la televisión de Galicia, era jurado de otro programa, o sea, estaba constantemente. Y en Galicia éramos un grupo top, pero fuera de Galicia no. Y a mí me empezó eso a agobiar, ¿sabes? Porque no tenía vocación yo de... No había visión de futuro ahí. Ni tampoco sabía gallego, porque si yo supiera gallego, hablar bien gallego, pues mi futuro hubiera estado allí en Galicia. Te haces presentador con un gallego fluido, hubiera sido un showman de la gallega, como lo fue pues otros amigos míos que se han quedado allí. Entonces yo me empecé a frustrar, entré como un bucle autodestructivo, más con la novia que tenía también era como todo... Entonces notaba que tenía que salir de aquello, romper aquella historia, y ahí fue donde apareció Cristina del Valle, que Cristina del Valle era una cantante que se llamaba Cris. En el año 88 sacó un disco, muy lolita ella, muy te la has hecho fatal, o sea, como muy lolita. Y yo estaba de productor y presentador en un programa de La Gallega que traíamos artistas invitados, me llegó su disco, lo vi, me quedé con ella, tal, bueno, ahí no pasó nada. Luego nos conocimos en un especial de fin de año de la Gallega, ahí nos conocí a todas sus hermanas que venían haciendo los coros. ¿Ella de dónde es? Ella es de Asturias, pero vivía en Madrid. Y sacó su segundo disco y en el 89 la llevaron de invitada a un programa de la noche para cantar, y ahí ya fue donde hablamos y nos liamos. Esa noche salimos juntos y me fui al hotel, y al día siguiente, esto fue un viernes, el martes yo tenía que hacer un programa en Madrid, una entrevista, un programa donde Pablo Carbonell era presentador y yo iba como artista allí, como concursante. Una pausa, porque estoy viendo a Alfonso, que viene con... Estás oliendo a comida, ¿verdad? Hombre, estaba oliendo y he oído la puerta de la cocina, digo, algo se acerca. Vaya pintaza tiene eso. Sí, he traído un par de croquetas de puchero, Madre mía. una de las tapas Hombre, clásicas hombre. de la taberna. Y bueno, Se huele, ¿eh? Se Qué huele lástima que no llegue a huele que través alimenta, de lo que es el sonido o la vista, porque aquí, desde luego, vamos. exactamente. Bueno, pues ya está, pues espero que os guste, por lo menos para recobrar un poquito de fuerza. Yo sí que es verdad que quería hablar un poquito de música con Alberto, Vale. de tu banda, la banda sonora de tu vida, Ujú. y yo creo, empezaría por el final. ¿Qué estás escuchando ahora como oyente? Estoy hablando. ¿Qué estás escuchando ahora? ¿Estás viviendo algún revival del 80, de los 90? ¿O estás escuchando música actual? Oigo de todo. Tengo hijos jóvenes que me van un poco instruyendo de lo que se está oyendo ahora la gente joven. Pero bueno, lo que más estoy oyendo ahora es que dentro de nada voy a ir a Perú, a Lima, y he descubierto un grupo que aquí no ha sonado, lo recomiendo, que se llama Desacados, un grupo argentino instalado y me he enamorado de ese grupo. Es de nuestra misma época, muy coetáneos, Amistades Peligrosas, y me estoy, como quien dice, aprendiendo el repertorio, disfrutándolo muchísimo. Pero soy de los que pone Spotify y le doy al DJ de Spotify, diviérteme. Entonces te pone canciones que sabe que las has oído, del pasado, canciones nuevas que te descubres. O sea que sí me gusta ir de O sea todo. que el Spotify también lo usas como yo creo que todos, que el algoritmo te hace Una visión tuya, o sea, te conoce más que a ti mismo. Exactamente. Y te dice, mira, el año pasado has oído esto, te lo vuelvo a poner. Hace 4 años has oído esto, te lo vuelvo a poner. Por lo que veo que estás oyendo esto, te pongo esto otro que seguro que te gusta. Y suelo acertar, la verdad que... Y yo que al menos yo hago lo mismo que tú, pero estoy en desacuerdo cuando vas a descubrir una banda, un grupo, un músico nuevo. Estar bien empezar por una lista que te ponga un poco tus gustos, lo mejor de ese grupo, pero luego para conocer de verdad un grupo tienes que escuchar un disco entero, de la primera canción a la última, y eso se está perdiendo. No, de hecho se ha perdido. O sea, se ha perdido hasta un poco lo que es la concepción de un LP. Nosotros cuando en los 90, en los 80 concibíamos un LP como una obra donde no era casual que la canción 1 fuera en el número 1 y la 12 fuera en el número 12, porque había como una... Y solía haber, por lo menos en mi caso, a mí me gustaban los discos temáticos. Uno dedicado casi a la Biblia, otro dedicado al barroco, otro dedicado a la etnia.
siempre, y ahora es imposible, ahora la gente busca inmediatez, canciones que no pasen de 2 minutos, porque además sabes que no pasan de 2 minutos, aunque tú lo hagas de 5, la gente a los 2 minutos se cansa. Y eso, que ya no hay el sentido del disco, porque no se venden discos, la gente quiere un video lyric y que la canción sea... Y es más, a la conclusión que estamos llegando muchos artistas de mi quinta, donde da igual que hagas canciones nuevas, da exactamente igual. La gente te va a pedir, me quedaré solo, me haces tanto bien, estoy por ti, al Rafa Sánchez del Lobomber en París, a la de la Guardia, Mi calle lleva una calles. feliz. Y aunque hagas una nueva que sea tan buena como esas, la gente es que le da igual. Eso con otros artistas más modernos, pues sí, funciona con, yo qué sé, con esta, con las... Cualquiera de los que salgan ahora, que hagan canciones nuevas, pero con nosotros, te digo yo Y que no has tenido problemas con tus letras porque cada disco o cada grupo es hijo de su época, ¿no? Y está claro que Amistades Peligrosas fue hijo de los 90. sí. Y eran melodías pop muy bonitas, pero con una letra directa, explícita, que choca un poco con la realidad de ahora, que es todo políticamente correcto. Vosotros no erais correctos con Bueno, las letras. Amistades Peligrosas sí rozaba algunas veces tiramos al palo muchas veces, pero no éramos un grupo políticamente incorrecto. Pero bueno, Se- tocasteis el aborto, la eutanasia. Sí. El sexo sí. explícito. pero que estaba dentro todo de un margen más o menos Sí. razonable, o sea, tampoco no Sí. era algo que digas... No era tú, como Semen tan claro, duro. era- claro. Estaba más dentro de lo que era... Entonces sí que sí, hay temas, pero yo creo que se tocaban pues como se tocan en una película, o sea, que hablas de un Sí. tema, pero no era... Por ejemplo, a mí las letras de muchas canciones de ahora me horripilan. Pero mis hijos me dicen, papá, pero si tú has hecho esto, esto y esto, ¿cómo? Y dice, claro, y es verdad, o sea, pero ahora esas hay canciones sin filtro, ninguno. No hay. Bueno, os dejo seguir con la entrevista que me he metido aquí a... Has dicho lo de Spotify, ¿sabes? 30 años después de los primeros éxitos de Amistades Peligrosas, ¿cuántas reproducciones tiene en Spotify Amistades Peligrosas? Amistades ha pegado un subidón este año más tremendo. Estábamos en 1.100.000, ahora estamos en 1.800.000 de oyentes mensuales, que es una Fíjate, barbaridad. Fíjate, para que veas que la buena música pasa el tiempo Sí, y sí, sigue estando no, ahí. no. Sí, es atemporal. A ver, Una dime, música es atemporal. dime a mí alguno de los cantantes de ahora. Dentro de 30 años. Exactamente. No a ver creo, qué no hago. creo. A ver qué sistema hay de escucha. También, y todo eso. exactamente. Veremos a ver cómo está todo. Muy Gracias, bien. Alfonso. Os dejo por aquí. Venga, Gracias, muchas muchas gracias. Bueno, estabas hablando entonces, ahí comienza una relación personal con Cristina, ¿no? A partir de Exactamente, ahí. sí, en el 89, en junio del 89, yo me voy a Madrid a hacer ese programa el martes y, bueno, en principio era para pasar el fin de semana y poco más. No tenía yo una idea de hacerme pareja, ni mucho menos quedarme en Madrid. Pero, bueno, la cosa, Cristina también era como muy absorbente, que también como ella estaba necesitada de alguien a su lado, que yo que buscaba un compositor para sus discos, y yo a mí se me asomaba la oportunidad de ir a Madrid a establecerme. Y fue un poco un pacto entre los dos de decir, vale, pues me quedo aquí. Fue una relación siempre muy tormentosa, porque somos los dos leos del 1 de agosto con muchísimo carácter y fue una relación dura. Yo lo recuerdo que dice, joder, es que esta mujer, la verdad es que muy guapa, como muy animosa, como mucho espíritu de muy guerrera, pero tenía unos puntos que a mí me decían, es que esto no sé si estoy preparado para esto. Pero bueno, igualmente, 90, a mí me contrataron en Italia, me fui 2 meses a Italia a hacer una película, 2 meses a grabar una película sobre el Mundial del 32 de Italia. Eso no sabía yo tampoco, Alberto. Claro, Si no, es que has bueno. hecho de todo en la vida. Sí, pues eso, ahí un poco yo cuando fui a Madrid, fíjate tú, sí iba a retomar un poco mi historia de actor. Entonces dije, pues me voy a Madrid y apareció esa película en Italia, que me pagaron un pastizal por ser un secundario, pero lo patrocinaba Televisión Española, me pagaron un pastizal y dije, esto de actor, Yo vamos, creo que voy a volver otra vez. mola más que lo de cantante que venía de Semena que ganábamos. Pues imagínate, al cambio de ahora, pues a lo mejor 100 euros, ¿sabes? Veníamos Claro. con cada gala con 100 euros de la Claro. época, por la gente. Decía esto. Y de la otra pues me gané 6.000 euros por estar 2 meses, ¿sabes? O sea, Fíjate. la diferencia es tremenda. Y entonces empecé a presentarme a castings, a pruebas de vídeos corporativos, de películas. Llegaba siempre a la final de todo, era finalista, pero nunca me cogían. Nunca me cogían. Era como, me cogían para cosas pequeñas, pero que lo que sea, películas gordas, que me presenté a varias, nunca me cogieron. Eso sí, jugaba a las finales de todos.
y perdían los penaltis. Entonces, claro, me desanimé mucho con el tema del... Luego me metí a ver si podía hacer doblaje, me metí en una academia de doblaje también. Estuve como 6 meses dando clase y luego recibiendo clase, y luego el director de la academia pensó en mí para abrir una academia en Galicia y dijo, tú que eres una persona importante en Galicia, pues me interesas como... Me puede interesar que vayas a Galicia a ser el director. Entonces me empezó a instruir. Sin haber doblado un take de doblaje en mi vida, acabé siendo profesor de doblaje. O sea, que esto ya es lo más. Tú imagínate, o sea, imagínate que alguien te dice, yo no conduje un coche nunca, pero soy profesor de autoescuela. ¿Sabes? Es parecido a eso, dice. Como... Pero bueno, fue así la vida. Y ahí me tiré también más de medio año dando clases de doblaje. Y a la vez, pues un buen día, Cristina estaba buscando productor para su tercer disco y contactó con Luis Carlos Esteban. Entonces ella no tenía coche, vivía a las afueras por donde yo vivo ahora, en Boadilla, de ahí era Luis Carlos. Y yo la llevaba y la traía y me quedaba sentado mientras ellos iban hablando de lo suyo. Bueno, y a la tercera o cuarta visita llama a Luis Carlos un día a casa y dice, es que lo de Cris solo no lo veo, esto... Y de repente me dice, ¿y por qué no hacéis un dúo vosotros dos? Él ya tenía, Luis Carlos Esteban ya era una persona reconocida dentro Sí, del Luis mundo. Carlos había sido teclista de Ole Ole con Vicky Larraz, había tenido un grupo que se llamaba Los Trastos, de la movida, y luego era productor discográfico, había producido discos a Germán Copini, a Berlanga, Que era ya apreciado dentro sí, del y además mundo. tenía ese toque de moderno, además, no solo respetado, sino que un tipo moderno, de concepto muy moderno. Y fue el que nos propuso lo de por qué no hacíamos un dúo los dos. En primer persona a mí me chocó mucho, que yo iba a Madrid, mi carrera de actor, iba a olvidarme de Semenao, quería ser solista. Es más, las compañías estaban abiertas a los solistas, porque estaba Alejandro Sanz, en la época de Alejandro Sanz, de Sergio Dalma. O sea, ya no se llevaba el grupo. En los grupos de Gabinete Caligari, Radio Futuro y todo eso estaba ya muerto. Y entonces se estaba buscando solistas. Y dije, pues venga, esta es la mía, voy a intentar hacer mi carrera como Alberto Comesaña. Mi nombre nunca acompañó, nunca fue buen marketing. Era, ¿no?, como que... Sí, es un apellido como que... Me lo dijo un día yo lo tengo tan oído y tan presente que lo veo con total normalidad. Pues mira, uno de marketing de una compañía de la EMI me dijo, es que Comesaña suena saña, castaña, maña, patraña. ¿Sabes? Las palabras de Aña, España, suenan como duras, ¿sabes? Sí, Era como sí, tiene sí. una sonoridad y dijo que tendría como que buscarme un nombre artístico. Bueno, en esa época ya te digo lo de él. De hecho, Sergio Dalma, que le han nombrado, es Josep Capdevila. Capdevila, fíjate qué nombre. O sea, Claro, y se le como cambió. Josep Capdevila, Claro. igual hubiera triunfado exactamente igual. Sí, o no, nunca se sabe, pero bueno, es cierto que Sergio es mucho Dalma, más amable, Sergio Dalma. muy musical el nombre. Sí. Pasa con mucho, hay gente que te dices tú, no, pero este no es su nombre. Y es que es verdad que el nombre a veces roza, ¿no? Hay algo como José Luis Perales. Exactamente, para que vea. Yo creo que al final eso depende del momento, de la situación, pero lo que sí veo que se pone a hacer teatro, nunca había hecho teatro y lo coge. Va a cantar un grupo y nunca había cantado. Se pone a hacer doblaje y nunca... Alberto, lo tuyo la verdad que es de libro. Esto desde aquí a lo mejor puede salir un audiolibro, ¿no? Yo creo que sería casi que lo suyo porque me está contando una historia de vida increíble que por un lado demuestra tu valentía y por otro lado también saber adaptarte a eso, porque una vez que estabas, triunfas en la canción, estamos viendo que te puedes hacer doblaje y acabas dando clases de ello, entonces, por lo visto, te adaptas bien a cualquier viento. Creo que a la vida hay que decirle, no hay que decirle que no a nada. Eso ¿no? es. Más si tú notas que te... Obviamente, la primera vez que te enfrentas a algo, siempre lo vas a pasar mal, nervioso, inquieto, te romperás cosas, pero lo digo todo, un camarero, la primera vez que coge una bandeja, lo normal es que se le caiga un vaso, o sea, es lo normal. No, nadie va con la bandeja ya haciendo piruetas. Claro. Entonces, si ves que puedes, o la vez que te metes en la cocina, o hacer una entrevista, la primera vez, las segundas, pero no sé, a mí la vida a ese nivel me ha tratado bien. Y nunca le he dicho que no a nada. No sé, si veo que lo que tengo capacidad de hacerlo, claro. Entonces cogiste la mano de Luis Carlos Esteban
y ahí se crea amistades peligrosas en un momento nada más que la relación ya con Cristina no, o sea, empieza un dúo musical cuando en lo personal no es que fuera demasiado bien. Sí, o sea que yo, de hecho, el hándicap que le decía a Luis Carlos era, es que yo con Cristina no me veo viviendo mucho tiempo con ella. Es que, claro, luego ya la cabeza dices, puedes desligar, puedes trabajar Claro, con ella y vivir cada uno claro, su por vida, supuesto. como luego pasó. Efectivamente. Pero que al principio decía, uff, es que, y fue un poco lo que ahogó al dúo. Es decir, una persona tan absorbente como Cristina, que necesita tanta atención y tanto control de todo, era levantarse, desayunar juntos, ir a la promoción juntos, al viaje juntos, a actuar juntos, en el camerino juntos, en la furgoneta juntos, en el hotel juntos, era 24 horas al día, que a mí eso llegó un momento que te explotaba. Y yo hubo un momento que hasta decía, ojalá no pase nada con esto, para decir, lo hemos intentado, venga, cada uno por su lado y puerta, porque decía, es que me asfixia. Porque es verdad, o sea, la vida no solo se compone de éxito profesional, Claro. es muy importante el éxito personal, casi más importante. Porque a mí esta es una pregunta que me he hecho muchas veces en mi vida, decirte, si a ti te dicen que vas a ser multimillonario pero un desgraciado en tu vida, o un tipo súper feliz pero pobre de solemnidad, ¿tú con qué te quedas? O sea, hazte ese... Hombre, lo ideal es decir, Claro, pues lo me legal, quedo con un equilibrio, está ¿sabes? claro, Que está claro. ni tan rico y Pero tal. evidentemente la satisfacción personal vale mucho más que cualquier otra cosa. Claro, porque puede ser un multimillonario y tal y ser un amargado, que a mí Claro. fue lo que me pasó durante la época de Amistades Peligrosas. O sea, yo me daba cuenta de que ganaba dinero, ahorraba dinero, triunfaba con lo que hacía, pero era un desgraciado. Era un auténtico desgraciado, o sea, que no era feliz. Y eso, bueno, me repercutió, lo somaticé en el cuerpo, cogí una hepatitis C que la arrastré desde el año 90 y, bueno, creo que la arrastraba desde Semenab, pero fue la hepatitis no duele, con lo cual lo vas arrastrando. Y me cogió por una época de que las resacas me duraban 3 o 4 días. Y cuando ya lo descubrí en el 94, pues yo creo que era un poco somatización de todo, ¿no? De decir, era un infeliz. Me acuerdo que lo hablé con la compañía de discos, lo hablé con mi familia. Esto hay que romperlo por algún lado. Y en el 95, justo antes de la salida del Me quedaré solo, de La profecía, ahí ya rompimos como pareja, ya se acabó, ya no se podía más. Ella, aparte que, bueno, empezó a querer coger un protagonismo en el grupo de mujer política, mujer activista y a cantar más, porque es cierto que los 2 primeros discos yo soy muy protagonista y ella es más corista, entonces ella empezó como a rebelarse contra eso. Y lo normal también en un grupo, que sí, pasa, que suele pasar claro, en casi todos los grupos. tema de ego, o sea, además ella tiene un gran ego, o sea que... Entonces en el 95 ahí se rompió la pareja, teníamos un disco como el Me quedaré solo, que sabíamos que iba a ser un pelotazo, con lo cual tampoco íbamos a decir, y se acaba el grupo. Y tomamos esa decisión de decir, bueno, cada uno se va por su lado. Bueno, es más, durante 6 meses aún estuvimos conviviendo juntos en esa famosa casa en que el A es suyo y el B es mío, pero cada uno ya tenía su territorio, Sí. lo dividíamos la casa con una puerta corredera que había y cada uno hacía su vida. Pero que sí, que ya tomamos la decisión de decir, esto se acabó. Como pareja personal esto es un infierno. Y empezamos en otra época nueva, desconocida, que era ser pareja profesional y no pareja personal. Alberto, pero perdona, pero en todo ese tiempo, en esta etapa que me estás contando, mientras que todo eso pasaba de puertas adentro, de puertas para afuera, qué éxito más tremendo, ¿no? Nada inimaginable, o sea, ni en el mayor de los casos podía haber deseado algo porque estaba ahí directamente así en el número 1. En la cresta de la ola. Y es más, te diría, para ponerlo en valor, la primera vez que yo puse que estamos en Águila, que lo sepa todo el mundo, la primera vez que vine a Águila fue en agosto Lo recuerdo perfectamente. del 96. El año que viene se celebra el 30 aniversario de esa gala, que hay mucha gente que me dice que Oye, pues mira, podríamos intentar... Que tenemos ver... que celebrarlo, efectivamente. Y en esa gala yo me di cuenta, o sea, ahí había en la playa de la Delicia 20.000 personas, sí, oye, pero o sea, y ahí notabas tú, estoy aquí arriba. Éramos el grupo top de este país. ¿Y qué lo rompió todo eso? Pues que la gente, en principio sí mantuvimos cierta discreción sobre lo de que si éramos pareja o no éramos pareja, pero un buen día estalló en las revistas del corazón que yo estaba saliendo con una actriz, Alejandra Grepi, y entonces ahí un poco como a la gente se le rompió el mito. Como decir, pero esto no era una pareja atrevida, tal y tal, que se toquetean, que hacen el sexo casi en el escenario y tal. Entonces ahí y empezó la cuesta abajo.
porque sí, efectivamente se traslució a la prensa que no éramos pareja, entonces que estamos haciendo como un paripé, Sí. que éramos Pimpinela, dos hermanos que hacían ahí. Entonces ahí fue el principio del fin de Amistades Peligrosas como grupo. Pero sí tuvimos el año 94, 95, 96, jugábamos la Champions League. Conciertos, giras Sí, inacabables, sí, sí, sí. números uno continuos en las listas de éxito. Incluso sonábamos muchísimo en América, pero no íbamos. ¿Por qué? Pues porque a Cristina le tenía pánico a volar. Hicimos 2 intentonas de ir, hicimos como un acercamiento en Chile, luego a Argentina, Colombia, México y Miami. Y ella era terror. Cada vez que se subía a un avión, el sudor frío, que no llego, que cada temblor, o sea, un pánico. Y llegó una promoción ya que el día anterior dijo no puedo ir, se suspendió todo y ya nunca más volvimos a ir por América. Pues de eso hablaremos en la parte final de esta entrevista, de que habéis desquitado bastante Sí. todo ese tema ahora, porque madre mía, los conciertos que estáis dando a día de hoy y la gira tremenda que tenéis en 2025 en Latinoamérica. Pero ese momento de Amistades Peligrosas se acaba, como tú bien dices, hay un momento que, bueno, hay un cambio ahí, antes de eso hubieron muchos éxitos y comienza tu carrera en solitario. Te ves un poco ahí, yo no sé si cómo llega el momento de decir, bueno, pues esto hay que dejarlo, ¿qué hago yo ahora? Imagino que después de tanto tiempo estando arriba, siendo número uno, empezar otra vez, resetear y empezar de cero, no debe ser nada fácil. ¿O sí lo fue porque ya tenías esos contactos y cuéntame? A ver, hay una época de transición. Efectivamente, nosotros hicimos el último disco, fue el Nueva Era, que salió en el 97, la última gira en el 98. ¿Tienes recuerdos, perdona, tienes recuerdos? Bueno, ¿cuál fue tu concierto más multitudinario? Porque hubieron malos momentos, pero habrá muchos buenos recuerdos también, ¿no? Sí, De todo eso, de lo vivido, de a ver, conocer. hay un recuerdo que se reproduce muchas veces, que es canciones que has hecho tú en la intimidad de la noche de tu casa, que lo cantan 20.000 personas, lo cantan la canción entera, eso es lo más. O sea, eso es lo más parecido al orgasmo que yo recuerdo. ¿Sabes? Sí, de orgasmo mental, decirte, ¿cómo qué es esto? ¿Qué me está pasando? ¿Sabes? O sea, que de alguna forma ya el gran recuerdo que tienes y has pasado a la historia con 3, 4 canciones y ya dejas un legado, y yo ya me puedo morir tranquilo, ¿sabes? Ya has cumplido un poco con tu misión en la vida, que es dejar un mundo mejor a los que vengan. Y siempre cuidando mucho la escenografía, para vosotros era fundamental. Sí, Imagino que habría muchos ensayos antes de... Sí, bueno... o fluía todo. Con Era más de naturalidad. fluir, sí. Nosotros jugábamos más con lo que iban saliendo en las galas. Oye, esto ha funcionado, pues a la siguiente hacemos esto. Luego iba saliendo otras cosas que hacías que no funcionaban, pues lo desechas. Sí, sí. Pero no había... Yo creo que ensayar en la frialdad del local de ensayo No. te aporta tanto. O sea, puedes ensayar cosas muy mecánicas. Pues me pongo aquí, voy allí, esta luz me alumbre. Pero lo que es el día a La día... imagen también, el vestuario, que de hecho ahora lo seguís haciendo también. Eso se prepara, efectivamente, eso Claro. se prepara. Pero éramos mucho Sí, de dejar fluir. de improvisación y de lo que iba quedando bien, ahí se quedaba. Entonces sí, esa época, Dios mío, y recuerdos muy buenos, pero ya te digo que a nivel personal Sí. era una batalla. O sea, había un Amistades Peligrosas Claro. de cara afuera, donde todo era Sí. éxito y tal, pero de puertas adentro era muy duro, precisamente porque había una guerra constante entre los dos. Y Y bueno, eso- llega el momento del cambio. Entonces cuéntame cómo fue Vale, eso. pues entonces yo en el 98 a mí me vuelve a contratar la Televisión de Galicia como presentador de un programa de éxito allí en Galicia. Me contrata también Galicia, como siempre estuve muy relacionado con Galicia, también el Jacobeo. Nunca te ha abandonado Galicia, ¿eh? No, bueno, ahora un poquito más, Ahora pero bueno. un tirón de oreja para, Sí. para que llame más. Pero que luego también el consorcio del Jacobeo, que se estaba preparando el Jacobeo del año 99, me encargaron un musical para el 97 y 98, me encargaron un disco. Entonces, pues yo tenía mis proyectitos. Mi cosa que era presentador de La Gallega y tenía ese disco en proyecto, con lo cual estaba ocupado. Entonces, cuando en el 98 decidimos parar definitivamente Amistades Peligrosas, yo tenía mis maletas Sí, que llenas. no te dio medio, vamos. Tenía mis maletas llenas de proyecto y es más, en la compañía, como teníamos un contrato en vigor con la compañía lo partió. Debíamos 2 discos como Amistades, entonces pues debéis tú, Cristina, 2 discos y tú, o sea, que tenía compañía discográfica. Y dije, pues bueno, voy a preparar mi primer disco como Alberto Comesaña. Con lo cual me sentía bien, me sentía cómodo y con ilusión. Estrenaba casa en Boadilla del Monte, me había comprado un chalet, me había casado, nueva vida. Pero efectivamente sí se notó que toda aquella vorágine de Amistades Peligrosas se volatilizó.
como me contó un día un futbolista, y yo lo llegué a hacer, alguna vez levantas el auricular para ver si funcionaba el teléfono porque no te llama nadie. Así es. De repente, y tú lo has vivido, Claro, cosas claro, así, claro. y dices, oye, que no me llama nadie, esto a ver si funciona, pi, 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 me habrán cortado la línea. Entonces, durante un tiempo Así es es. verdad que notas que la gente desaparece de tu Así vida. es. O sea, que dices, joder, ¿dónde estaban todos esos contactos y todo eso? Y empieza un proceso de hecho, grabo mi primer disco y único con la EMI de Alberto Comesaña, que se llamaba Perversiones, que era un poco volver a mis orígenes, de como canción sexual, canción muy cargada de sexo, muy erótica, todo con mucha... Porque decía, como le decía alguna vez a alguien, cuando yo me muera, pues pondré mi epitafio autor de buenas canciones eróticas, ¿no? Pues un poco que pasará la historia por eso. Entonces retomé mi origen, pero enseguida la EMI y la Warner y la Sony estaban como eran como el Titanic hundiéndose, porque había entrado Internet, el emule, todo lo que eran las copias piratas, y las compañías discográficas que no estaban adaptadas para eso se vinieron abajo y empezaron a echar directivos, promocioneros, de marketing y artistas, obviamente. Si no llegabas a una cuota mínima, a la calle. Y a mí, vamos, al disco ese no le dieron ni la oportunidad. Me sacaron un single y me dieron la carta de libertad, con lo cual del 2001 empezó pues eso, ¿quién me ha robado mi queso? A mover las patitas Claro, para no, claro. para no. Entonces empecé pues a aprender a muchas cosas. De momento, Avellán me contrata para la COPE como comentarista deportivo. También una experiencia, dice, yo nunca había... Pues, Pero bueno, por pues ahí para vamos. adelante y me pagaba un buen dinero al mes, un año prácticamente, y me dejaba salir a seguir haciendo mis actuacioncitas, con lo cual pues fue un año, el 2001 fue un año que dices, parece que no, pero fue un buen año. 2002 me contratan en Galicia un empresario para hacer lo que era un pseudo Amistades Peligrosas como atracción dentro de una orquesta. Y yo, pues venga, otro año. En el 2002, 2003 me dice, y este empresario me dice, oye, que esto yo te puedo dar 40 galas y pagarte tanto por esto, pero si viniera con Cristina sería el doble de galas y el doble de dinero. Y eso, no sé cómo, pero llegó a los oídos de Cristina del Valle, que ya estaba en esa época estaba a tope con Evia, porque ella Sí, ayudó claro. a levantarse a Evia. De hecho, Evia se aprovechó de toda nuestra infraestructura y le vino muy bien. Y Cristina estaba detrás de todo ese proyecto de Evia, tanto en la composición, bueno, en la composición no, pero bueno, en lo que era el marketing y los músicos. La banda de Amistades Peligrosas era la banda de Evia, por ejemplo. No lo sabía. La compañía era la compañía de Evia. El manager era el manager que tenía Cristina, o sea, todo era... Y entonces hubo un momento que también Evia y Cristina rompieron y a Cristina se la echan de la compañía, que no la habían echado todavía por estar con Evia, pero cuando se rompió con Evia, se cayó. Y yo que venía de hacer eso en Galicia y creo que los fans le hicieron llegar esa idea de que juntándose conmigo podría haber mercado. Y así fue, nos volvimos a juntar en el 2003 para hacer un disco muy político, porque yo sabía que a Cristina le gustaba ese rollo. Hicimos un disco como muy dedicado al pueblo saharaui, a la ecología. Bueno, ¿Nueva era, era? no, ese se llamaba, ¿cómo se llamaba ese Sí, disco? Ah, La Larga Espera, Eso, la larga espera, correcto. que lo sacó Vale Music, que era una compañía que sí, 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 en hombre, ese Vale momento se Music. interesó por nosotros, aunque la canción que le presentamos de single, luego Cristina no la quiso cantar y ahí también se cayó el proyecto entero. Y estuvimos 3 años girando y yo me he dado que le decía, Cristina, pero si yo gano más dinero solo que contigo al final, porque lo que... Se intentó retomar algo que viste que no cuajó, que ya no era lo mismo que era antes. no era lo mismo. No, yo creo que no cogimos ni el momento de volver. Eso es, eso es. Y incluso, pues, un poco la temática de la vuelta, pues, dices, si es que la gente, yo le había dicho, cantemos El Progreso de Roberto Carlos, acaba de pasar lo del Prestige, o sea, que tenía, pero luego ya dices, si es que no es Sí, sí. ni mi rollo, y ella que seguía siendo complicadita, cada vez más complicada. Entonces, pues bueno, aquello duró lo que duró, 2 años y medio, y ya llegó una gala en octubre del 2005 que dijimos, bueno, hasta aquí. Y yo empecé ya otros proyectos. Y muchos proyectos los empecé aquí en Águilas contigo. O sea, te hablo de 3 proyectos que empecé en Águilas contigo, que se dice pronto, ¿eh? El primer proyecto, Los Monólogos, que yo lo tenía, eran los temas artículos que yo iba encontrando de autoayuda, a los que les ponía una música que también tenía por aquí, los juntaba y los recitaba.
Y eso lo estrené prácticamente, lo estrené Sí, aquí. se lo he dicho a Fernando Mula, que en el- veníamos a en el- nuestro técnico de imagen y le he dicho, tengo en casa, estoy por llevarlo para que me lo filme, que no me lo en filmo el nunca. casino, y encontré una foto antes con un sobrino, y ahí lo tengo en el casino, que si no era la primera, para además iba sin chica, sin teclista, nada, me llevaba yo el teclado para hacer un poco los playbacks. Ese fue uno de los proyectos que empecé aquí en Águilas contigo. Luego hicimos el vinilo pop también en el puerto. Luego hicimos una pre del Pop Tour, Pop Tour. porque con las nuevas generaciones hicimos Los Tennessee, Manuel Javier Ojeda de España, danza. y eso, Claro. cuando yo me acuerdo de volver con Y Amancio, era la banda del Imperio. la banda del Imperio de Porto. Y cuando yo estaba volviendo con los tenis en la furgoneta, empecé a hablar con Amancio, oye, que tenemos que hacer algo, juntos, que me ha gustado mucho esta idea, esta idea de Paco, me ha encantado, tenemos que hacer algo. Y yo ya venía de hacer algo con el Pulpo, que él tenía lo del el pop que llevas dentro, que él era DJ, presentaba a los grupos salían tocando. Entonces hablé con Amancio muy seriamente y dice que el futuro va por aquí, que nos juntemos varios artistas con una banda única y éxito. Los tuyos, los míos, los del otro, tal. Y la gente lo que quiere son éxitos. No le hagas una de tercera división tuya, no. Hazle éxito. Mejor una versión que un éxito. Sí. Y aquí empezó, me acuerdo de la plaza de Antonio Cortijos, creo que fue en el 2006, el verano de 2006, sí, porque tengo fotos que es verdad que te mandé una, era 2006. Y luego otro proyecto que nació también aquí en Águilas contigo fue lo que es la Edad de Oro Pop español, que yo venía a hacerlo de la Escuela de Color con Juan Fransenabre por Valencia y por ahí. Y en ese verano Juan Fransenabre no entendía que eso valía para los ayuntamientos, para los pueblos. Fíjate, y luego fue un Y yo le pelotazo. dije, es que esto es, vamos, lo único que tenía era retocar dos cosas y aquí lo estrenamos, aquí hicimos una premiere que salió muy bien y a partir de ahí ya, ese mismo invierno ya conseguí un manager y le dimos forma al... Y habéis estado varios años girando. Bueno, y sí, de hecho siguen. La Edad de Oro sigue a día de hoy. Empezó en el 2013, el año pasado, no, el 2014 creo que empezó. El año pasado celebraban el 10º aniversario, o sea que ahí sigue. Ahora está Nain Thomas y Javián, sigue, con Pablo Perea. Pablo Perea es el histórico. Y luego ha pasado Rafa Blas, que ahora está con el Mago de Oz. No, era una idea potentísima y ahí sigue funcionando. Hacen una media de 40 50 galas al año sin problemas y además repiten muchos ayuntamientos. O sea, ha habido ayuntamientos... No, es que la fiesta está asegurada. Son claro, temas conocidos en las voces de muchas de ellas de sus cantantes. El otro interpretando versiones... O sea, y 3 horas, que el de la fiesta dice, ya está. O sea, en vez de contratar, éramos muy competitivos de precio. Claro. Por lo que me cobra una orquesta, me llevo a una orquesta de gente conocida. Claro. Y ya está. Bueno, y llega el momento de parar del alto el fuego, ¿no? Después de todo eso ya, y cómo surge de nuevo el juntarse. Bueno, porque tú, hasta el momento de nuevo unirte a Cristina para retomar el proyecto de Amistades Peligrosas, ¿ya musicalmente era solo la Edad de Oro del pop español o seguías haciendo escarceos en solitario? Yo empecé a viajar mucho a América desde el... Es verdad. Desde el 2011, que un empresario muy amigo mío, que estaba en la escuela, Chile. No, que estaba en la escuela de doblaje. Esa escuela de doblaje. Para que vea como siempre al final era todo. alumno mío y luego trabajaba en Agromán, en una empresa de Agromán, Sí. no hay que contar mucho, y le echaron. Entonces, cuando nosotros estábamos en Amistades Peligrosas, veíamos que un chaval con talento que tenía, y le dijimos, oye, pues vente con nosotros como de aprendiz, aprendiz de road manager. Y se vino con nosotros y luego acabó en la oficina de Caravaca. Con lo cual fue cogiendo mucha experiencia y mucho control y mucho contacto. Y en el 2011 me vio actuar en Madrid con lo del Pop Tour y dijo, esto en América arrasa. Hay que cambiar los artistas. Y entonces hicimos un casting para ver qué artistas llevábamos a América. Era Cómplices, Javier Ojeda, Ella baila sola y Amistades Peligrosas. No recordaba eso, solo yo ¿verdad? con Cristina. Y entonces empezamos a hacer unas primeras incursiones. Hicimos Lima, hicimos el 11 del 11 del 11, que esa fecha no se olvida nunca, en Lima, y luego una semana después en México, 2 actuaciones más. No funcionó a nivel público, pero a nivel estético era una pasada. Pero público no lo vendieron bien. Pero sin embargo yo ahí me quedé con el contacto de Marta Botía y un empresario local peruano
nos quería contratar como Amistades Peligrosas, ella baila sola. Hablé con Marta y tal, y hicimos un pack con una banda local, una banda peruana, de músicos peruanos, que eso abarata muchísimo todo, si no, Claro. es imposible. Hicimos Perú y luego lo mismo lo trasladamos a Chile. Y en Chile ya fue la locura, porque empezamos a hacer ese combo, ella baila sola, Amistades Peligrosas, durante años, y cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y te diste cuenta de, quizá porque, bueno, tú podrías tener referencias por las escuchas, por las ventas de discos de la época, pero no sabías que había tanto cariño como el que estáis recibiendo a día de hoy. Había músicos que iban con artistas que viajaban por América que me decían, Alberto, que he ido a tal pub y he oído Me haces tanto bien. Alberto, que he ido a tal Fíjate. pub y no sé quién, el Me quedaré solo. Alberto, o sea, eran los propios músicos amigos que decían, es que estáis súper vigentes, Fíjate. súper vigentes. Entonces, y es verdad, hay una serie de grupos, no todos, pero una serie de grupos que funcionan muy bien en América. Entonces, pues bueno, yo empecé a tirar de ese hilo. En Chile estamos súper asentados. De hecho, en mayo vuelvo a Chile, hago Perú y hago 6 actuaciones en... Ahora ya no con Marta, ahora con Marilia, con la otra, porque hay una movida que esto es para otro podcast aparte. Y luego, pues eso, Colombia también lo hemos hecho Cuba, hemos hecho Estados Unidos, hemos hecho México. O sea, y me falta Argentina, que es muy complicado entrar, pero sí, en América había una asignatura pendiente y afortunadamente ahora la estamos recuperando. Y contento de, a nivel profesional de la vuelta de Amistades Peligrosas, por lo menos el éxito y la espinita clavada esa que tenéis con América os la estáis quitando, Esa, ¿no? por supuesto que la hemos superado. Otra cosa ya es, pues eso, con Cristina hay que hacer un ejercicio siempre de paciencia, ¿sabes? Hay que aprender mucho a consensuar, que es complicado porque ella siempre quiere ganar, siempre quiere ser ella la que lleva la razón. Entonces, pues bueno, sabes que tienes que negociar, es como un Trump de la vida, ¿no? Tienes que negociar con ella sabiendo de que ella quiere ganar. Entonces, pues a ese nivel es complicado. Pero bueno, el hecho de que cada uno tenga su vida, de que Claro. yo esté aquí, ella esté, no, pues te ves para las galas, te ves para hacer una foto, para hacer un saludo, para hacer una promoción, pero eso te... Entonces, pues bueno, y dentro, yo creo que es donde sí nos compenetramos muy bien y donde lo pasamos bien es encima del escenario, o sea, ahí sí Que eso no ha cambiado nada. ahí eso se disfruta mucho, pero luego ella, pues eso, es una mujer que quiere seguir siendo muy activista, muy política, y obviamente pues dices, oye, yo es que no comulgo. No, soy totalmente diferente, No eso está comulgo claro en todo con tu eso. película, entonces no aproveches el escenario de Amistades Peligrosas para tu público o tus objetivos, eso hazlo. Pues tú tienes tu proyecto, ellas dan la nota de la plataforma de mujeres, llévalo ahí, pero si somos Amistades Peligrosas, el discurso es de los dos, aunque lo digas tú, es de los dos, porque si no, no... Entonces yo no me voy a poner ahora a hablar de fútbol, pues no entiendo que a ti no te gusta el fútbol, no voy a... porque el partido, tal, no sé qué, ¿os acordáis de la jugada aquella? Y tú dirás, no es mi rollo, pues no hagas lo mismo tú. Y esos conciertos que están triunfando en Latinoamérica, ¿se ha trasladado algo a España? ¿Notas que en España también hay ganas? ¿Estáis participando, formáis parte de festivales de los 90? Tenemos un verano ya aquí a la vuelta de la esquina, fechas para este verano como Amistades Peligrosas celebrando el aniversario. Lo de los festivales es una locura, cada vez va más. Aquello que empezó con pioneros como tú, del vinilo pop, de lo que fue luego el pop tour y todo eso, ahora mismo es una auténtica barbaridad. Nosotros estamos en 3, que es Love the 90s, que es quizá el más gordo, el que tiene, es un proyecto Con muy... Fernandisco. Fernandisco está en algunos, en otros ya sí, pero bueno, Fernandisco Sí. está de presentador en muchos. Pero que eso es una barbaridad porque hay un capital ahí metido importante, o sea que nosotros éramos, claro, aprendices. Luego molan los 90, que estamos también haciendo, lo de Lima lo hacemos con ella, aquí haremos 3, por Andalucía, por Castilla. Y otro que también funciona muy bien, que es Locos por la Música, que estaban, pues, lo que estaban en Modestia Aparte, el director Sí. de Chema, que es un poco el ideólogo de todo esto, que estaba muy apoyado por Coca-Cola y por cosas así, con gente con mucho peso. De hecho, estrenamos el Bernabéu, lo estrenamos con ellos el día que se inauguró el Bernabéu para las actuaciones, que ahora está cerrado, que no se puede ver. Sí, lo he visto. Ahí me di cuenta del ruido que montaba aquello, la verdad se dice, esto es una barbaridad, y efectivamente lo tuvieron que cerrar porque eso es infumable. Pero eso, que hay mucho festival, se siguen creando festivales nuevos, hay uno de Generación Tocata, vamos, que creo que en 5 o 6, que ya se inventa la gente, se va. Otro que está también funcionando muy bien, Horteralia, que estuvimos por primera vez
Este es muy de carnavalesco, porque la gente va disfrazada, es como Sí. muy Día del Orgullo. A carnaval. pasárselo bien y a olvidar el complejo. Pero y- que ya te digo que es una barbaridad cómo funcionan los festivales. La gente, yo creo que no ha conectado, mucha gente no ha conectado con esto que es el trap, el rap, el reggaetón y todo esto. Entonces se han quedado como anclados en 90 años 97, 98 y no me hables más de nada más. Entonces, la verdad que nos está dando la vida. Llegará un momento que eso se acabe también. Claro, bueno. Que pueda quedar 2, 3 A ti no años. te da miedo nada, cuando se acabe, pues. Bueno, y amor, ya estamos en una edad que dices tú, mira, como si hay que dejarlo y disfrutar de la vida, porque, bueno, yo disfruto mucho con lo que hago, la verdad es que es un trabajo maravilloso, cantar, es subirse a un escenario, hacer esto es un trabajo extraordinario, o sea, no tengo ninguna queja de nada, y mientras me dé la voz, me dé el cuerpo y tal, pues seguiremos, y la gente que te pague por verte, pues ya está. Y todo eso, y con esto terminamos este podcast. Dios mío, que Mientras, esto ha durado mientras como- se casa con una aguileña y viene a disfrutar de esta maravillosa tierra, como les decía, donde se está grabando este podcast, que es en Águilas, en la región de Murcia. ¿Qué te aporta esta ciudad? Pues mira, yo situé a Murcia en el mapa en el año 82, cuando conocí a mi mujer, que ella nació aquí, pero no vivió aquí nunca. Ella iba, su padre era director de un banco muy importante y la iban trasladando. Entonces, en el último traslado cayó en Lugo. Y en el año 82 nos conocimos, una niña muy jovencita, preciosa, bueno, nos enamoramos, nos separamos porque yo me fui para Vigo y ella siguió en Lugo, luego se fue a estudiar a Granada, nos separamos y nos volvimos a juntar precisamente en el año 96, cuando yo me estaba separando de Cristina. Ya me había separado y apareció ella en mi vida, de nuevo, como azafata de vuelo. Nos encontramos en un avión y ahí empezamos esa segunda parte. Yo personalmente cuando la vi dije, uf, una chica que nos llevábamos muy bien, que nos separamos porque yo me fui a Vigo y la distancia lo hizo lo demás. Me dije, ¿para qué voy a ir al mercado a buscar una? Y ¿tú que vas a venir por el dinero, por la fama? Y dice, no, yo sé que tú vienes por lo que soy, porque me conociste cuando yo no era nada. Y ahí volvimos a tomar la relación, enseguida hicimos planes de futuro, y en el 96 fue la actuación aquí en Águilas, que pues ya situé Águilas físicamente en el mapa. Ya antes era Sí. eso de Águilas, ¿qué es eso de Águilas? ¿Dónde está Águilas? Y ahora ya sabía que estaba aquí. Que la carreterita, el de Lorca, Sí, esto la todavía era de La curva. longaniza, le decíamos la longaniza. Nosotros le decíamos la O longaniza. sea, eso. dices tú, Dios mío, o sea, como para venir aquí mucho. Y luego ya en el 97, en el 96 nos compramos la casa juntos y ya empezamos una relación mucho más a venir a Águilas cada poco, primero a casa de sus padres. En el 2009 ya me convenció, como teníamos 4 hijos y no podíamos ir inundando la casa de los padres o de los amigos, dice, tenemos que tener nuestra propia casa. Y acabamos comprando una casa aquí en Águilas, ya, pues eso, fíjate, de casi 20 años ya de... Fíjate. No, sí, no, bueno, de 2009 no, 17 años de casa. Y bueno, pues no vengo mucho porque... Es realmente verdad, viene poco. es De hecho, para complicado. guardar la entrevista nos ha No, costado, y ¿eh? además yo decía, no, si te la tengo que hacer y te la quiero hacer. Y decía, no, voy al box. Pero al final mi mujer, que está metida en un sindicato de azafatas, pues dice, pues yo no quería venir solo, quería Claro. venir con ella. Entonces luego a la Tíjola, al box. Y dice, pues nada, ahora que cogí vacaciones y estoy aquí porque ella tiene vacaciones. Claro. O sea que así. Pues que ha sido un auténtico placer, de verdad. Hemos Igualmente. compartido muchos ratos, incluso en casa ha estado Alberto cenando, hemos tenido conversaciones, pero nunca como la de hoy. Nunca he conocido, como ustedes han podido hacerlo también, a fondo su vida. Así que espero que hayan disfrutado tanto como lo he hecho yo al conocer un poco más profundamente la historia, la vida de Alberto Comesaña. Hoy en la Taberna Mediática. Alberto, un placer. Bueno, que sepan que aquí estoy con una buenísima persona, una persona que ayuda a sus amigos, que hace lo posible por tirar para adelante, que también sabe mover las patitas Eso es, cuando hace para falta. espabilar y salir a flote. O sea que te deseo lo mejor, que sé que te va muy bien y que todo siga para adelante. Y la Taberna Mediática, que dure muchos años, que se come muy bien. Eso es. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. La taberna mediática.